Hoy en el recuento, la selección mexicana de fútbol ganó la Copa Oro y Huawei tendrá que regresar el dinero. Te contaré exactamente a quiénes. Además, una nueva aplicación en Google Play Store engañó a un montón de personas. Apple deberá reembolsarle a Samsung $683 millones. En otros temas, Xiaomi utilizó un comercial de Apple en su página web. Y para terminar, Huawei tendrá su propia conferencia de desarrolladores. Probablemente ahí muestre detalles de su próximo sistema operativo. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. ¿Cuánto tiempo sin vernos las caras en un recuento normal, no edición Go? Creo que muchos de los que llegaron ni siquiera sabían que existía un recuento normal, pero revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté ahora que Huawei probablemente pueda tener ya una relación con Google. Si quieres que use Android o que siga con sus planes de su propio sistema operativo, la mayoría de personas está expectante de que Huawei lance algo propio y diga: miren, así funciona nuestro sistema, es más rápido, es más eficaz. Esas son las expectativas. Vamos a esperar. Ahorita en la última noticia te doy detalles de probable fecha de presentación. Pero ya que estamos hablando de Huawei, comencemos a hablar de su dinámica que realizó aquí en México. Si no eres de México, de todos modos te puede interesar esta estrategia que utilizó Huawei para, por supuesto, vender más dispositivos. Y es que de hecho esta estrategia o esta campaña publicitaria se lanzó en medio de todo el relajo y escándalo que estaba surgiendo entre Huawei y los Estados Unidos. Entonces sus ventas habían caído, pero esta campaña, supongo yo, la habían ya pactado desde mucho antes, pero parece que les resultó bastante bien. La dinámica en general era que si tú comprabas un Huawei, ellos te reembolsaban el dinero siempre y cuando México fuera campeón de la Copa Oro. Ahora ya sabemos, México fue campeón de la Copa Oro. Sin embargo, ya para empezar, muchos ni siquiera leían las letras chiquitas, que ya de entrada te decían una lista de modelos participantes. Entonces, entre ellos estaban los gama alta, el P30 Pro, el P30, Mate 20 Pro y bueno, algunos otros dispositivos, pero también de gama alta. Entonces, si compraste un dispositivo de gama un poco más baja, Huawei no te va a regresar el dinero, pero además había todavía otras bases, términos y condiciones. Entre ellos, que el dispositivo que adquirieras fuera comprado en una tienda oficial de Huawei que solo hay en la Ciudad de México. Déjame decirte en dónde específicamente. Estaba en Buenavista, Metepec, Oasis y Coyoacán. Y también en la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre podías adquirir. Pero ahora seguimos viendo términos y condiciones, y lo que mucha gente, creo yo, no sabía es que había un stock limitado. De hecho, algunas imágenes sí decían: apúrate porque el stock es limitado. Y ya si te ibas a ver los términos y condiciones, te dabas cuenta que en realidad no es que le vayan a regresar el dinero a absolutamente todas las personas en México que compraron sus dispositivos así. Déjame decirte exactamente el número de dispositivos. Del P30 Pro en tiendas físicas, 180. Del P30 también. El Mate 20 Pro, 50. Mate 20, 30. La tablet M5 Lite, 25 unidades. Y 15 unidades de la computadora MateBook D. Eso es en cuanto a las tiendas físicas que Huawei tiene en la Ciudad de México. Pero si lo compraste por Mercado Libre, las unidades también eran limitadas. El P30 Pro, 450. P30, 405. El Mate 20 Pro, 75. El Mate 20, 65. La tablet M5 Lite, 110. Y finalmente 60 unidades de la computadora MateBook D. Así que si tú compraste algún dispositivo de Huawei en sus tiendas oficiales, te invito a que vayas a leer los términos y condiciones para ver si tú vas a tener que reclamar rápidamente el premio para entrar en esta lista de números limitados, o si ya al momento de la compra se validó quién compró primero y quién después. Esto todavía no lo sé. Al parecer el día de hoy empieza esa segunda etapa de reclamo de premios. Vamos a ver si no hay mucha gente enojada por no leer los términos y condiciones. Siempre se recomienda hacer eso en un sorteo.
bueno, pasemos a otras noticias, ya que hablamos de personas que probablemente no leen muchas especificaciones. Miles, si no es que millones de usuarios fueron engañados a través de una aplicación que estaba disponible en Google Play Store. Siempre hemos comentado que no te confíes demasiado de las aplicaciones aunque estén dentro de Play Store, y en este caso lo grave es que esta aplicación te ofrecía o te prometía actualizaciones para tu dispositivo Samsung específicamente. La aplicación era gratuita, entonces de ahí no sospechabas demasiado, podías instalar la aplicación, pero después, según lo reportado por CSIS Security Group, la aplicación empezaba a mostrarte mucha publicidad. Ya desde ahí uno diría, esta aplicación es falsa, me está intentando engañar, la voy a desinstalar, pero hay personas que ni aún así sospechaban, y lo segundo que hacía esta aplicación era pedirte un pago de una suscripción para poder acceder a la descarga de actualización de software, cosa que ya definitivamente es algo pésimo. Por favor, aclárale ahí a todas las personas que conozcas que todas las actualizaciones de software de Android, incluyendo por supuesto los dispositivos de Samsung y de todas las demás marcas, son gratuitas, no tienes que pagar nada por ellas. El punto es que además de cobrarles esta supuesta suscripción, no lo hacían a través de un sistema de Google Play, por ejemplo, para pagos seguros, sino que más bien les pedían los datos de la tarjeta, lo cual quiere decir que ni siquiera les cobraban lo que ellos decían, sino que más bien tenían ya los datos de tu tarjeta y seguramente ellos se encargaban de cargarte muchísimas compras o algunas otras cosas así. Entonces, definitivamente lamentable esta situación. Al parecer llegó a 10 millones de descargas la aplicación. Recuerda siempre que las actualizaciones de software de tus dispositivos solamente las vas a ver disponibles a través de la configuración. Después dice por ahí actualizaciones de software o acerca de tu dispositivo, versión del sistema, algo así, pero en tu propia aplicación de configuración del sistema. No lo busques en Google Play Store, ahí no hay nada de actualizaciones de software para tu dispositivo más que las actualizaciones de las propias aplicaciones que has instalado. En fin, vayamos adelante a más noticias. Ahora hablamos de Apple y Samsung. Ya te lo había adelantado en un recuento anterior. Aunque parece que estaban tratando de hacer un acuerdo, finalmente Apple deberá compensarle a Samsung una cifra bastante grande, $683 millones por no cumplir cifras de compras de pantallas AMOLED hacia Samsung. Si no lo sabías, Samsung es quien fabrica las pantallas AMOLED de los iPhone. Entonces Apple como que se puso exigente, al parecer, cuando contrató a este proveedor. Apple siempre es muy exigente y pide muchísima calidad en sus dispositivos, pero también pidió un número muy grande. Pero Samsung, por supuesto, de manera muy inteligente, dijo, ¿sabes qué? Si quieres que yo te fabrique todo esto, yo voy a tener que hacer inversiones grandes, así que fírmame por aquí que si no se llegan a vender todas estas unidades o si no las llegas a necesitar, me vas a tener que compensar una cifra de dinero importante. Así que parece que debido a las bajas ventas que tuvo el iPhone desde el modelo 10, 10S y todos los modernos que han salido, Apple deberá compensar a Samsung esta importante cifra de dinero. Y no es que Apple esté sufriendo de dinero, porque como sabes, aunque venda pocas unidades, sus dispositivos son tan caros que no resulta perdiendo demasiado. Pero obviamente este acuerdo sí era en cuanto a unidades de venta, es decir, cuántas pantallas puede Samsung venderle a Apple, y al no cumplir las expectativas, ahora Apple pagará esta enorme cifra. Participa en la encuesta y dime si tú crees que Apple seguirá utilizando pantallas de Samsung o volverán, por ejemplo, a utilizar pantallas IPS que eran bastante buenas. Otra opción podría ser que cambien de proveedor, no lo sé, tú déjame tu opinión. Vamos a la siguiente noticia, ya que estamos hablando un poquito de Apple, pero ahora relacionado con Xiaomi. De hecho, la noticia principal es de Xiaomi, que a través de su página web publicó un anuncio de Apple como si fuera de ellos mismos. Mira nada más hasta qué punto estamos llegando, Xiaomi. Como sabes, recientemente Xiaomi presentó una renovación de sus Mimojis, que son una prácticamente copia de los Animojis de Apple. Ya sabes que cada quien está sacando su implementación con diferentes
diferentes nombres, pero en este caso la de Xiaomi la verdad es que se parece demasiado, tanto que seguramente los de marketing estaban diciendo, pues pon el anuncio de Apple, si nos parecemos tanto, pon ese mismo anuncio y ya está. Después lo quitaron y de hecho el director general de relaciones públicas de Xiaomi dijo que el personal había subido este contenido por error, que no fue a propósito. No sé, tal vez estaban inspirando también en el comercial para sacar un anuncio muy parecido y después subirlo, pero se les fue el original. No sé qué está pasando aquí. Déjame en los comentarios tu opinión, muy curioso lo que pasó. Y vámonos a la última noticia, ya que Huawei ha lanzado ya la invitación oficial a su conferencia de desarrolladores. Abreviado le ponen HDC 2019, que significa Huawei Developer Conference, que se realizará del 9 al 11 de agosto, por supuesto en China. Y entre muchas cosas que podría hablar Huawei, por supuesto lo más esperado es que dé nuevos detalles de su sistema operativo Hongmeng, ArcOS o como sea que le quieran llamar. Esperamos, por ejemplo, conocer un nombre oficial, ya incluso con un logotipo, una imagen o algo por el estilo, y por supuesto compatibilidad con dispositivos o más detalles, pero no se sabe nada todavía. Lo único que se sabe es que se va a realizar ese evento, pero repito, puede que hablen de muchas otras cosas también, entonces ni siquiera podemos estar 100% seguros que esa es la fecha de presentación de su sistema operativo, pero creo que a muchas personas les gustaría conocer ya de una vez por todas qué es lo que Huawei está preparando, aunque no esté ya disponible en algún dispositivo. Nos encantaría conocer detalles. Pero por supuesto, asegúrate de estar suscrito a este canal porque yo te voy a estar informando de lo que suceda en esa conferencia de desarrolladores. Por el momento hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo. Y nuevamente te recuerdo, suscríbete para que formes parte de esta gran comunidad tecnológica, porque nos encanta estar comentando todas las noticias que están sucediendo en el mundo de la tecnología. Nos vemos la próxima.